Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Este es uno más uno, principio y fin de la comunicación. Iniciamos esta jornada semanal, lunes 25 de julio, República Dominicana amanece con un poco de agua en algunas zonas y con un nuevo integrante en el Salón de la Fama del Béisbol, David Ortiz. Así es, buen día Stalin Montero, buen día a ustedes que nueva vez ratifican la preferencia con este espacio uno más uno. Hoy 25 de julio, estamos casi Casi cerrando cerrando. este mes, cerrando el mes 7 para entrar entonces a agosto, un mes que políticamente es importante. Se esperan movimientos, como ya comentábamos el viernes, y es un mes que también marca como un punto de inflexión en la ruta política, sobre todo en la ruta política oficialista. Así mismo es. Pero tal como dices, hoy arrancamos la semana con una noticia positiva. República Dominicana tiene un nuevo compatriota en el Salón de la Fama de Cooperstown. Nos referimos a David Ortiz, es el cuarto dominicano que logra esta hazaña. Ya primero lo había hecho Juan Juan Marichal. Marichal, Vladimir Guerrero y Pedro Martínez. David Ortiz encabezó ayer una ceremonia bastante emotiva. Creo que todos los dominicanos y las dominicanas sentimos ese orgullo al ver cómo ondeaba esa bandera bella, tricolor, ahí en Boston. Mira, Stalin, creo que sobre este tema hay dos reflexiones puntuales que a mí me gustaría hacer. La primera tiene que ver con la importancia y necesidad de que el deporte forme parte de las políticas públicas. Importantísimo. Y no solamente este deporte que apuesta a poder colocar jugadores dominicanos en las grandes ligas, porque como ustedes ven, apenas 4, pese a que República Dominicana es uno de los países que más Exporta peloteros, peloteros. exactamente, somos exportadores de peloteros, podemos decirlo. Pero el deporte escolar, el deporte comunitario, yo creo que debe seguir siendo una apuesta importante como disciplina, lo que puede representar para los muchachos y las muchachas de los barrios. El deporte como disciplina transmite valores como por ejemplo el trabajo en equipo, el tú respetar las reglas, que es una de las condiciones básicas para la democracia. Exacto. Se trae además desde el punto de vista de la salud, lo que implica tú tener muchachos y muchachas ejercitándose, Ejercitándose. que están recreándose de manera sana y no tal vez participando de actividades que son delictivas o, por ejemplo, viviendo una vida totalmente sedentaria. Eso Sí. por un lado. Y por otro lado, señalaba hace un rato el orgullo que sentimos de ver a un compatriota ahí recibiendo un reconocimiento de esta categoría, un reconocimiento histórico. Pero para mí fue imposible no pensar en lo que pasaba con nuestra selección de atletismo, que fue duramente criticada por algunos sectores en redes sociales, en algunos medios de comunicación inclusive, haciendo alusión a su procedencia o a su color de la piel. Ayer ahí a nadie se le ocurrió preguntarle a David Ortiz de qué país era o que de qué color era. Y todo el mundo estaba a una reconociendo el talento, más allá de las condiciones migratorias, más allá de la condición de piel o de la clase social, el Exacto. talento. El talento se impuso y creo que es una reflexión importante porque lo que hemos visto en estos días es que en República Dominicana hay gente que antepone eso, antepone la discriminación y el odio, inclusive ante el talento. Gente, muchachos jóvenes que están poniendo el nombre de República Dominicana en alta, que están aportándonos medallas. Mira, por ejemplo, como Marilady Paulino ganó también este fin de semana medalla de plata De en plata. atletismo. Y aquí hay gente que lo que anda cuestionando otras cosas. Mira, yo también me sumo completamente a este último punto. Y a este le sumo que cuando veía a David, además de esa misma reflexión, en algún momento, y lo decía a la sazón de que parecía que estaba en un meeting en el Palacio de los Deportes, porque había una presencia significativa de la diáspora en Estados Unidos que se movilizó a acompañar a David Ortiz en este momento histórico. Pero también me ponía a pensar en qué ocurre con los miles de prospectos dominicanos que no logran la posibilidad de entrar en una de las ligas, de las grandes ligas de Estados Unidos u de otras naciones con contratos y firmas. Y ahí yo creo también las autoridades tienen una inmensa oportunidad, Claro. porque hay que decirlo, la realidad es que para que estos muchachos logren entrar, tienen que hacer unos esfuerzos que a veces es incompatible con las jornadas ordinarias de clase, de ahí el alto nivel de deserción y el bajo nivel de escolaridad de muchos de nuestros prospectos. Pero ¿qué ocurre con estos muchachos cuando no son firmados? ¿Dónde quedan? Sí. Y bajo qué condiciones quedan. Así que yo creo que también el MIDEREC
el Ministerio de Educación, el MINER, tienen una oportunidad quizás a la sazón de esto, de buscar algunas alternativas para tomar en cuenta cómo insertar a estos jóvenes que también están buscando ese sueño. Así es. Pero bueno, lamentablemente el fin de semana no solamente estuvo lleno de noticias positivas, como esta entrada de David Ortiz al Salón de la Fama, sino que también hubo noticias lamentables, sobre todo con lo que tiene que ver con la movilidad. El tema de accidentes de tránsito, Stalin, amables televidentes, sigue en la agenda. Y lamentablemente hubo una tragedia en Los Cacao, un municipio de la provincia de San Cristóbal, hubo un accidente. 5 vehículos colisionaron luego de que a un autobús que transportaba, de hecho, personas que andaban en recreación, en actividades turísticas, perdiera los frenos. Y la cifra fue ascendiendo, primero 25, luego a 30, hasta llegar al número fatal de 40 personas heridas. Hasta el momento, aunque hay 5 personas que están muy graves, están en una condición bastante delicada, no hay, gracias a Dios, heridos mortales. Pero sí, repetimos, hay 40 personas heridas y de ellas 5 que están en condiciones muy delicadas. Vamos a hacer ahora un contacto telefónico con Edilí Arias, colega periodista del periódico El Día, y lamentablemente su hermano fue una de las víctimas que resultó afectada por este accidente de tránsito y queremos conversar con ella para tener mayores detalles. Edilí, buenos días, bienvenida a Uno más Uno. Hola, buenos días. Quisiera que nos contaras, Edilí, un poco lo que pasó. Sabemos que tú no estuviste en el lugar de los hechos, pero que hay un hermano tuyo que lamentablemente resultó herido. Bueno, según lo que me explicaron, aparentemente el vehículo, el minibús que llevaba a los turistas, perdió los frenos. Entonces, a su paso, él se fue llevando todo lo que encontraba. Wow. Anthony iba en el carro de mi otra hermana, de Leandro. Él iba solo. Y el carro primero, la guagua primero impactó una guagua que estaba parada, parqueada, y luego dio con el carro de Anthony. Fue muy difícil, Sí. que no, el carro, si ves las imágenes del carro, el carro quedó, que tú no puedes creer que de ahí se saque a alguien. Sí. Le estamos El viendo en carro, pantalla, se ve el carro, inclusive uno de los vehículos por debajo del autobús, Exacto. debajo de las gomas. y aparte de eso, la situación que el hospital, no hay hospital, no por ende no había personal médico, Oigan no eso. había ni siquiera un algodón para sacarle la sangre a los heridos. Las personas tuvieron que ser movidas en los vehículos de los vecinos que estaban ahí. O sea, Anthony, ambulancias no había, unidad del 911, Edilí, no llegaron a la zona. nada de eso. Terrible. Sí. Bueno, Edilí recibe toda nuestra solidaridad y apoyo. Gracias por compartir estos detalles con la audiencia de Uno más Uno y nos reiteramos a la orden. Gracias a ustedes. Importante ver también lo que ocurrió en Los Cacao San Cristóbal, es lo que ocurre en el país. La semana pasada también veíamos, muy lamentablemente, cómo perdían la vida 2 empleados del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en la autopista Las Américas. Y tenía que ver precisamente con esto. Yo creo que en Dominicana ya necesitamos formalmente hacer un punto de inflexión y generar toda, no es una campaña, porque no es un tema solamente de una campaña de comunicación, es sentarse a hacer una revisión del ordenamiento del tránsito terrestre y sentar las bases para que de forma preventiva se puedan evitar. Ya creo que hay unos indicadores que nos marcan esto como una necesidad, como un imperativo, liderando niveles de muertes en accidentes de tránsito a nivel mundial, por un lado, y por otro, señores, elementos como este claramente están, los accidentes ocurren, pero estas colisiones también son es un indicador de cómo nosotros entre vehículos aquí no respetamos las distancias que son las recomendables. Yo creo que hace falta un sistema que organice mejor el tema de la tenencia de las licencias de tránsito y evidentemente también hay que hacer otra inversión. Ojo, esto pasó
en una zona que es difícil. Las mismas personas de la comunidad decían con qué frecuencia se producen accidentes de tránsito. Algunos choferes experimentados daban testimonio precisamente de cuán difícil a veces es bajar en esta ruta, cómo tienen que manejar el tema de los frenos para no colisionar o para evitar accidentes como estos. Entonces yo creo que hay unos puntos ahí que para los fines de semana, sobre todo quizás, las autoridades deberían tomar en cuenta algún tipo de operativo que evite que elementos tan fatídicos como este pues terminen ocurriendo. Yo agregaría a lo que señalas 3 elementos más. Número 1, en estos casos siempre lo más fácil y lo más sencillo es decir, bueno, hubo una imprudencia del conductor o la conductora, que pudiera ser cierto, claro está. Aquí lamentablemente el manejo temerario forma parte de la cultura en República Dominicana. Sin embargo, Stalin, y ustedes que nos ven y nos escuchan, hay que también tomar en cuenta 2 factores. Uno, lo mencionaba Edily Arias cuando ella señalaba la falta de respuesta de los centros de salud en esta zona. Hay un solo hospital en esta comunidad y no contaba con lo más mínimo. Ella lo que dice, algodón para tú limpiar la sangre de los heridos, no había. No había ambulancias. Y recuerdo un estudio que hizo la Alianza por el Derecho a la Salud, ADESA, que hablaba de cómo aquí son pocos los hospitales, la gran mayoría no cuenta, Stalin, con ambulancias. Y estamos hablando de segundo nivel. Claro, entonces la respuesta estructural, lo que ya lamentablemente ocurrió el accidente, pero ¿cómo respondemos? ¿Cuáles son las condiciones del sistema sanitario para evitar que esa persona que ha resultado herida no pierda la vida? Y el otro elemento es la señalización. Son varios los testimonios que hablan de que pese a que esta es una zona frecuentada, porque hay que decirlo, alrededor de Los Cacao hay un esfuerzo bastante interesante de convertirlo en un municipio ecoturístico, porque las bellezas naturales de Los Cacao son impresionantes. Pero sin embargo, tú no tienes señalizaciones en todo ese trayecto, que es un trayecto bastante peligroso. Hay que subir mucho, hay muchas curvas, muchas lomas. Y sin embargo, es la señalización, que es lo básico, brilla por su ausencia. Entonces creo que ahí es un tema que, como decías, no se va a resolver solamente con una campaña para prevenir los accidentes de tránsito. Efectivamente, República Dominicana ya es el país número 1, lo acaba de decir la Organización Mundial de la Salud, donde la gente muere por accidentes de tránsito. Y hay que decirlo, la mayoría son jóvenes, más del 60% son jóvenes. Entonces hablamos que a la tragedia humana, de que son vidas que se están perdiendo, tú le agregas también el tema de que es la población económicamente activa la que está muriendo. Solamente hay que ver lo que se comparte a través de las redes sociales de Tránsito RD, de cómo se monitorea a través de cámaras que no son públicas, muchas veces son colaboraciones, y se ve. Y este mismo fin de semana, y ahí antes de cambiar de tema mencionarlo, veía como en un tramo de la autopista Duarte se detenía el flujo precisamente porque había un grupo de 4 jóvenes en motores que estaban echando carreras. Imagínese usted, esto es una autopista que de antemano ya es complicada. Imagínate este tipo de situaciones. Definitivamente que es un elemento al que hay que ponerle atención. Y mira, este tema, Stalin, se relaciona también con el activismo gubernamental que hubo este fin de semana, el gobierno en las provincias, la segunda edición de esta iniciativa. La primera fue en mayo y consiste en que funcionarios y funcionarias van al terreno al mismo tiempo y en todo el territorio nacional. Y digo que se relaciona porque cuando la vicepresidenta pasaba el balance, llamaba la atención que los 3 elementos que más la población le requería a las autoridades son, número 1, temas de salud, número 2, temas de educación y número 3, temas de obras viales, que entra perfectamente en relación con el punto que estábamos analizando. Precisamente. Creo que hay que prestarle atención. El tema de la salud ya lo hemos mencionado. Mira, la semana pasada tuvimos acceso a un estudio de opinión pública que demostraba cómo los problemas relacionados al sector sanitario han ido ascendiendo en cuanto al nivel de preocupaciones que tiene la gente. Entonces yo creo que es importante. A mí me parece que esta es una iniciativa positiva, porque creo que comienza a cambiar un poco la cultura política, de que el poder no es desde arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Hay una frase muy famosa que decía un sacerdote y una colega periodista me la refirió, que es que al pueblo no se baja, al pueblo se sube. Se sube. Creo que desde ese punto de vista es interesante. Yo lo que a mí me llamaba la atención y me preocupaba también un poco, de pensar sobre todo cuántos resultados realmente se podía tener en apenas un mes y medio, si se quiere, ¿no?
ahí tenía esa aprehensión, pero vimos las informaciones que precisamente en la transmisión se daban de los avances. Me pareció por lo menos honesto decir, no hay cosas concluidas, pero están en proceso, otras incluso que reconocían que no estaban quizás en un nivel que pretendían, y ahí sí saludarlo. A mí me parece interesante que este tipo de cosas ocurran. Yo lo que sí creo que al final de cuentas también a esta sumatoria de poder poner el oído de los tomadores de decisiones en las comunidades, es decir, sacarlo de la gentrificación, sacarlo del palacio, sacarlo de la información que te pasa el compañerito de la base quizás que no está en el gobierno, pero que tiene las vicisitudes de las comunidades cercanas, siempre será importante. Pero hay que tener también mucho cuidado con las expectativas que se generan. Y sobre todo en un país donde en las bases sociales hay tantas carencias, hay tantas necesidades insatisfechas, a veces también crear unas sobreexpectativas cuando tú estás en un sistema socioeconómico con las características que tenemos ahora, con inflación, torpedeando, ¿verdad?, la posibilidad de garantizar que el gobierno pueda fluir financieramente de manera holgada como desearían. Hay que tener mucho cuidado también con eso cuando no se da respuesta. Mira, a ese temor que tú señalas, yo le agregaría también dos elementos más. Uno, que tiene que ver con la garantía de que habrá una división entre las actividades gubernamentales, a las que tiene derecho legítimo el gobierno, pero también con las actividades políticas, las actividades proselitistas. Me parece que es importante que esa línea se mantenga, porque si no vamos a estar reeditando una de las tragedias que ha sido constante en la historia reciente de RD, que es que quien está en el gobierno juega con ventaja y la usa. Entonces, ese elemento. Y lo otro es el seguimiento a esas obras anunciadas, que es importante. Tenemos que estar contestes que efectivamente el capítulo infraestructura va a ser uno de los sacrificados de cara al próximo presupuesto, porque aquí el gobierno está embarcado en una política de subsidios y, como ya hemos explicado, o sea, los ingresos es una sola fuente. No hay cama para tanta gente. Si tú asumes que vas a subsidiar los combustibles, que vas a subsidiar, por ejemplo, los fertilizantes, que vas a subsidiar la electricidad, como acaba de pasar con el tema de la tarifa eléctrica, hay que saber que esto va a implicar, aunque el gobierno no lo diga así, que entonces recursos que están destinados a muchas de las obras que se le piden en las provincias cesen. Y yo creo que hay que estar claro con eso. Y lo otro que también me preocupa es que, aunque uno celebra que haya una descentralización y que no todo es el Gran Santo Domingo, que hay que darle vida a las provincias desde el punto de vista de las ejecutorias, uno se pregunta, pero ¿y los liderazgos locales? ¿Cómo quedan en este proceso? ¿Quedan o no empoderados? Y las gobernadoras, que fue el premio de consolación para muchas mujeres, porque cuando aquí se reclamó un gabinete paritario, la respuesta fue, que las gobernadoras van a ser mujeres, cuando sabemos que es una posición que tiene muy poca incidencia en el manejo de presupuesto y en la capacidad de decisión. Sí, hay que apuntar que en esa materia Luis no ha sido lo suficientemente avanzada. Así y mira, es. incluso cómo después todos los gobiernos que se fueron cambiando, sí fueron adoptándolo, sobre todo los gobiernos progresistas, como el caso de Boris en Chile, como el caso de Petro también en Colombia. Así Y en el plano internacional, conectando con esto, Milicia, no podemos cerrar esta perspectiva sin hablar de la viruela del mono. Sí. Sobre todo esta alerta que ha aumentado precisamente por el número de casos y que la Organización Mundial de la Salud hace a propósito de cómo exponencialmente comienza a aumentar significativamente los casos en todas partes del mundo. Así es, se han quintuplicado y cada vez son más las naciones que están reportando casos. En el caso de República Dominicana, el riesgo es obvio porque somos parte de una economía abierta y eso implica que recibamos personas de todo el mundo, incluyendo de zonas donde ya la viruela del mono tiene una alta incidencia. Hay que mencionar, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, donde hay casi 3.000 personas contagiadas por la viruela símica. Hay que hablar de Puerto Rico que nos queda aquí al lado, donde también hay 13. En el caso de República Dominicana, 3 personas han resultado positivas a la viruela del mono. Actualmente hay 8 que están en aislamiento. Y el expresidente del Colegio Médico Dominicano sugería que por lo menos a quienes han resultado positivos y a quienes están sospechosos se vacunaran. La vacuna contra la viruela símica es la misma que contra la viruela normal. Yo creo que aquí lo importante sería no esperar que nos roben para poner el candado, ¿verdad, Stalin? Sino prevenir, exactamente, prevenir y estar en alerta, sin alarmarse, pero alerta. Bueno, de esta forma cerramos la perspectiva de esta jornada. Creo que es importante invitarles a ustedes a que tras la pausa se queden con nosotros. Hoy tenemos, como siempre, una entrevista sumamente importante. Estaremos hablando con Dionis Sánchez, senador de Pedernales. Con él vamos a pasar balance a lo que pasa también
en términos políticos y en términos legislativos, sobre todo a la sazón de que mañana cierra formalmente la legislatura en la que nos encontramos. Quédese con nosotros.